falla. Y le damos falla. Falla Radio en Super Q 100.9 FM. Seguimos on fire en Teleuniverso, Canal 29 y por Super Q 100.9 FM. Y ahora llega el doctor de Fallas Radio oficialmente. Ajá. Desde hoy lo condecoro Sí. como el doctor de Fallas Radio. El doctor Héctor Balcácer, infectólogo, internista, una persona que habla directo, que no va con rodeo, que no le tiene miedo a refutar cualquier idea a las personas. Y sobre todo, Que nos estén mal orienta informadas. en la salud. Nos ayuda. Bienvenido, doctor de Falla. Oye, eso me pasa a mí por estar trayendo gente. Nada, primero que ¿Cómo nada, era pedir Lourdes? disculpas a los otros médicos de fallas que traen de vez en cuando. Claro. Primero pedir Usted le está haciendo disculpas. infiel a las mujeres al borde. Si tú supieras que el asunto con mujeres al borde es que yo voy a varios espacios, yo tengo problemas, yo siempre relajo que si yo fuera mujer tuviera 14 muchachos de 11 padres diferentes, pues se me hace Qué difícil. problema. Se me hace difícil decir que no, y eso en ocasiones me genera problemas. Porque el programa me dijeron que viniera a las 7:30 de la madrugada. O sea, como tú comprenderás, se me hace medio difícil. Pero nada, vamos a tratar de informar un poquitito aquí, porque como bien mencionaban, hice un programa con la señora apreciada Ingrid Gómez, Mujeres al Borde, y la realidad es que hice un comentario que algunas personas me han tildado de misógino. Cosa Y la... que no es así, No, porque no. la realidad es que, Héctor, tú lo que das es datos. El comentario para recordarle a la audiencia o informarle a la audiencia fue que dijiste que en los últimos estadísticas, en las últimas estadísticas, las mujeres eran las que estaban arriba con más de un 50% de los contagios de VIH en el país. Mira, lo que pasa es que yo después finalicé, porque aquí fue donde me pasé. Realmente yo dije, bueno, lo que pasa es que vamos a ser honestos, a las mujeres les gustan los hombres malos. Y terminé diciendo que a los hombres también les gustan las mujeres malas. Sí, ahí yo sé, Lo bueno picamos poco. ahí yo sé realmente que me pasé quizás con la forma como me expresé. Pero lo interesante de todo este proceso es que, Noelia, que cuando yo subieron esa parte, ese corte, que ya tiene más de 1.200.000 visualizaciones. Wow. El problema es que los comentarios comenzaron muy bien, haciendo conciencia sobre la patología, pero entonces alguien menciona, doctor, el problema es que un hombre tiene 5 mujeres y por eso es que las mujeres están adquiriendo el VIH. ¿Y de quién es la culpa ahí? Entonces, la mujer. la realidad, gracias Noelia, De la mujer, la porque realidad, usted, mujer, es la que abre sus piernas para que cualquier hombre que le diga cualquier cosa bonita se lo introduzca. Entonces, y no se cuida, y no se chequea, porque la realidad es, y usted es doctor, y me va a decir, me va a decir Noelia, miren, si yo estoy en lo correcto o no. espérate, yo quiero hacer un disclaimer aquí, esto lo dijo ella, Sí, eso lo dije esto yo. lo dijo ella, porque ahorita en los comentarios agarran y me acaban y ya está No, bueno. lo dije Ajá, yo, está bien, lo dije ok. yo. Pongan Héctor, Noelia vamos a- dice, pero Espérate. la realidad es que las Hasta los mocos me mujeres, están saliendo. que las mujeres se chequean constantemente, sobre todo la juventud, en materia de enfermedades de transmisión sexual o cuando salen embarazadas y cuando quieren tener un hijo. Mira, Cuando van a tener un procedimiento quirúrgico. déjame tratar de colocar ahora aquí un poquitito más en contexto lo siguiente. Noelia tiene toda la razón cuando dice, y quizás las damas que hicieron los comentarios de que un hombre tiene 5 mujeres, la realidad es que es responsabilidad de esas 5 mujeres exigir y velar por su salud, que es como suena bonito, no como lo está diciendo Noelia. Esas 5 damas que quizás están con el mismo hombre deben, dentro de lo posible, velar por su salud y deben velar por su bienestar. Entonces, esas jóvenes necesitan saber que las infecciones de transmisión sexual son una realidad, no es un mito. Y en el caso de VIH, si bien yo utilicé las cifras nacionales, la realidad es que a nivel mundial se replica exactamente lo mismo. A nivel mundial, las damas en este momento superan en porcentaje a los hombres viviendo con la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Las razones ya las he explicado en más de una ocasión.
Y la primera de todas es algo que la mujer no puede modificar y que por ende tiene que ser el punto de partida para que las damas se preocupen y se cuiden más. Señores, cuando un hombre y una mujer tienen una relación sexual, al retirar el hombre el pene y lavarse, inmediatamente dejó de estar en contacto con las secreciones en las cuales estaba teniendo al momento del contacto. Sin embargo, si el hombre eyacula dentro de la mujer, ahora esas secreciones van a durar 3 días viables dentro de la mujer con agentes infecciosos que pudieran infectarse. Sí, porque el problema es que tú no te puedes, como dama, limpiarte por completo. Y ahora va a durar 3 días con esas secreciones, 3 días en contacto con agentes potencialmente transmisibles que pudieran encontrar un huequito para infectarla. Pero la superficie de absorción entre el hombre y la mujer, o sea, el tamaño del pene o el tamaño de esa cavidad virtual de la vagina es diferente. El pene siempre va a ser más pequeño. Y hay que reconocer que si el hombre tiene la circuncisión hecha, la probabilidad de adquirir VIH se reduce en un 50%. La mujer no tiene ningún tipo de método quirúrgico que reduzca la probabilidad. Lo que quiere dejar dicho que simplemente por el hecho de ser mujer tiene mayor probabilidad de adquirir VIH y por ende tiene que conocerlo y tiene por ende que cuidarse más. Las otras razones, antes de que me interrumpa, porque no quiero que por favor... a punto de interrumpirlo. Sí. Número 2. Del punto de vista educativo, las damas se le dice no salgan embarazadas. A los hombres se le dice no salgan embarazadas, pero no te contagies de una ITS. A las mujeres les enseñan a utilizar pastillas anticonceptivas que no evitan infecciones de transmisión sexual. A las mujeres le enseñan a utilizar anticonceptivos inyectados de una vez al mes que no evitan infecciones de transmisión sexual. A las mujeres la enseñan a utilizar píldoras del día después que no previenen infecciones de transmisión sexual. Al hombre lo primero que el papá le dice es ponte un preservativo. Pero ¿qué ocurre? En una casa, y en el día de ayer lo decía en un programa en La Voz de las Fuerzas Armadas, decía, si usted tiene 2 mellicitos en su casa, un varón y una hembra, los dos tienen 17 años, están en 4º de bachillerato. El varón llega con un grupo de preservativos en la mochila y usted se lo ve y le dice a la gallina que se cuiden, que ya mi gallo está suelto. Si usted le encuentra los mismos preservativos a su hija de 17 años en el mismo curso que le dieron esos preservativos en una clase y usted le va a caer a pecosadas a la niña porque es una parte social, es una parte educativa, es una parte de percepción y todavía faltan otros factores que después que me interrumpan aquí lo vamos a decir. Doctor, partiendo de lo que dice Noelia y lo que dice usted de que un hombre... tiene 5 mujeres. En una relación estable, entonces, la mujer debería exigir que use condón. Mira qué ocurre. No, pero pide tu examen antes de. Claro. Pero es que después de ahí puede estar con Yo lo he nosotros. hecho. Ah, bueno. Mira qué ocurre. Ahí lo mata. Mira. Ya hay para adelante. Okay. Perdón. Sí, la violencia nunca es la respuesta. Perdón. Porque los errores existen. ¡Oh! Seguí. Las infidelidades no son un error. Está bien. Okay. ¿Qué no? ¿Y qué son? Una acción. No, una decisión. Una acción, Es una decisión premeditada Es que una tú decisión. piensas y dices sí. Hay errores pensados y premeditados. No me venga con eso. Okay. Que usted no va caminando y le... Déjame yo callar. Vamos. Sí, gracias. Y se tropieza. Se tropieza. ¡Bum! Eso no es así. Mira, Héctor, yo siempre he pensado que el embarazo es lo de menos. Pero déjenme terminar con esta pregunta. Lo primero que quiero decir es lo siguiente. La realidad es que hoy en día estamos viviendo en un mundo en el cual no solamente los hombres se caracterizan por tener más de una pareja. Eso es algo que es bastante interesante que se copie, que se diga y que se plasme en este escenario en el cual estamos conversando. Lo digo porque hay una visión, repito, que es la que ha llevado a perpetuar esa vulnerabilidad de la mujer frente a las ITS. Me explico. Cuando un hombre y una mujer salen a una relación sexual, ¿sobre quién recae la responsabilidad de llevar los preservativos? Sobre el hombre. Sobre el hombre. Es tanto así que en las películas Hollywood ha instaurado que la mujer hace la famosa pregunta:
tienes protección. Y si el joven no tiene, se crea un ambiente de risa en el cual él tiene que salir corriendo a buscar una farmacia abierta, a pedírselo a un amigo, porque han dejado esa responsabilidad sobre el hombre. Como que el único que tiene que protegerse de una ITS es el hombre, cuando realmente ambos potencialmente pueden infectarse. Y espérate, que quiero terminar con la última, porque es una realidad muy subdesarrollada. Es una realidad muy del tercer mundo. Claro. Una dama que depende económicamente de su pareja y no tiene ninguna posibilidad de seguir llevando ese estilo de vida, brindándole a sus hijos la seguridad que brinda la parte económica, muchas veces se le hace más difícil que a la segunda base o se le hace más difícil que al amante exigir el uso del preservativo. Claro. Porque cuando ese hombre llega a la casa y va a tener relaciones sexuales, No hay que atender. si la pareja le dice, ponte un preservativo porque yo creo que tú estás con fulana, perencejito, lo que sea, el lío que se le arma a esa mujer no tiene punto de comparación. ¿Y qué ocurre en ese escenario? Que estamos hablando ahora de una violencia económica dentro de lo que es la parte que tiene que ver con el riesgo. Fíjense como cuando yo hablo, y es un corte que se sube en el programa de Mujeres al Borde, no es la entrevista completa, es un proceso más complicado que decir que a los hombres les gustan las mujeres malas o que a las mujeres les gustan los hombres malos. Es algo mucho más complicado de ahí, porque ya caemos en que si ese hombre se divorcia de la mujer, hay una frase muy dominicana que dice, cuando el hombre se divorcia de la mujer, se divorcia de los hijos. ¿Y cuántos escenarios no hemos visto de mujeres que tienen 3 muchachos y deciden tener un cuarto con otro hombre que están conociendo porque quiere que criando a ese nuevo papá de ese niño, entonces le ayude con los demás? Y para salir embarazada, ella va a tener relaciones sexuales sin protección, posiblemente sin exigirle a esa nueva pareja que se haga las pruebas, porque cuando usted lo hace en República Dominicana no se ha normalizado eso que dice Bárbara. Tú pedirle pruebas de infección de transmisión sexual a una persona o es dudar, o es desconfiar, o es una falta de respeto porque yo soy una persona seria. La gente seria también le dan ITS. El 70% de la población en el mundo tiene la infección por herpes tipo 1, el 30% tiene la infección de herpes genital, el 50% de toda la gente que son sexualmente activas pueden tener papiloma y hasta el 80% lo tienen en algún momento de su vida. La comunidad LGBT, doctor, y como grupo vulnerable, conviviendo con alguna ITS, frente a lo que usted decía como grupo a la mujer, ¿cuál es porcentualmente, cuál es mayor? Mira, lamentablemente te voy a decir algo que mucha gente no sabe. En República Dominicana tenemos una epidemia no generalizada. No generalizada es que el porcentaje de personas viviendo con VIH está por debajo del 1%. Okay. Eso es población general. Sin embargo, en República Dominicana tenemos una epidemia de VIH que se conoce como focalizada, no generalizada, pero sí focalizada. Tenemos grupos que tienen porcentaje de personas viviendo con VIH muy por encima de población general. 3 grupos que yo siempre menciono porque tienden a ser de los principales. Número 1, trabajadores y trabajadoras sexuales. Recuerden que anteriormente la prostitución era algo que ejercían las mujeres. Hoy en día hay trabajadores sexuales para hombres que tienen sexo con hombres y también para mujeres. Así que vamos a quitarnos la careta. Yo sé que estamos temprano para estar hablando de esto, pero este corte quizá llegue a internet. Los niños están en el colegio ya. Bueno, hay que ver. Siga, doctor. Entonces, ¿qué pasa? Hay trabajadores y trabajadoras sexuales que tienen de 3 a 4 veces más probabilidad de tener VIH que población general. Este es el único país del mundo donde un cliente de una trabajadora sexual le paga más dinero para tener relaciones sexuales cuando se hace sin preservativo. Sí. Aún la trabajadora sexual solicite la relación sexual con el preservativo. Y en ese sentido se han tratado de generar programas de PrEP. De PrEP es que las trabajadoras y las trabajadoras sexuales utilizan tratamiento antirretroviral por si se presenta una situación como esa, entonces disminuir el riesgo de tener VIH. Eso es tomar antirretroviral antes de la relación para disminuir el riesgo de hacerse VIH. Segundo grupo, usuarios de drogas. Los usuarios de droga tienen de 3 a 4 veces también más probabilidad de tener VIH que población general. Balcácer, pero aquí en el país las drogas no son inyectadas, no, son inhaladas casi todas.
fumadas, etcétera. Pero ¿qué ocurre? El problema es que esas personas, bajo los efectos de este tipo de sustancias controladas o limitadas desde el punto de vista legal, pueden incurrir en prácticas sexuales que lo ponen en riesgo o tienen que recurrir al trabajo sexual para tener los recursos para poder suplir justamente la necesidad de consumo. Y por último, estamos hablando de los hombres que tienen sexo con hombres. Hay que decir que esa población tiene entre 7 y 9 veces más probabilidad de tener VIH que población general. Y dentro de los mismos grupos de hombres que tienen sexo con hombres, aquellos que se conocen como transexuales tienen todavía mayor probabilidad de tener VIH. En algunos casos hasta 10 a 14 veces más probabilidad. ¿Por qué? O sea, a veces se habla justamente de la marginalidad, en ocasiones se habla de la clandestinidad. Son personas que tienen menor acceso a los servicios de salud justamente por ese estigma que se ha creado. O sea, estamos hablando de que el estigma que vive sobre el VIH todavía, una patología que conocemos del 1983, o sea que estamos hablando de una patología de más de 50 años, como quiera lleva hoy en día mortalidad. O sea que estamos, repito, viviendo algo que me pareció raro, me pareció bueno que se generara ese debate en redes sociales porque visualiza un problema, pero la realidad es que me parece difícil de creer que todavía una dama entienda que el VIH es una enfermedad de hombres y que culpen solamente a los hombres, las mujeres, del incremento del VIH sin considerar la responsabilidad que usted tiene desde el punto de vista personal a la hora de tener una relación sexual. Permítame insistir en mi pregunta. Dele, profesor. Con respecto a grupos poblacionales, haciendo que la comunidad LGBT es un grupo poblacional y que el género femenino, la mujer, independientemente de lo que pasa, como grupo. Lo que pasa es que si tú quieres específicamente de mujeres que tienen sexo con otras mujeres. No. Porque lo que te iba a decir es que ahí el riesgo es sumamente bajo. Es bajo, sí. ¿Por qué? Porque esa era mi pregunta, porque si entre hombres que tienen sexo entre ellos es más alto, ¿por qué entre dos mujeres que tienen sexo entre ellas es más bajo? Si el condón de hombre, el preservativo de hombre es más popular que el preservativo de mujeres. Exacto, es lo que dice Bárbara, el traumatismo, la presencia de laceraciones tiende a ser discretamente menor cuando dos mujeres tienen relaciones sexuales que cuando lo tienen dos hombres. Pero yo no me refiero a eso, me refiero a mujeres heterosexuales. La tijera sin protección. Ese 50% al que usted se refería. Ese 50%. Espérate que hay que... ¿Cómo fue? No. Porque como estábamos hablando de relaciones, él habló de que es más bajo porque no hay penetración, pero las lesbianas hacen tijera, como popularmente se le dice, donde rozan sus partes genitales íntimas. Entonces ahí, sea como sea, es más bajo. Hay que pedir disculpas a los padres. Hay que pedir disculpas a los padres que no han llevado a sus niños al colegio y que andan con ellos en el carro que van tarde y están escuchando esto. Sí, pero aquí entre tú ya hay que pedirle disculpas. Son unos irresponsables por llevarlo tarde al colegio. Está bien, pero ahora imagínate un muchachito preguntándole, papi, ¿qué fue lo que ella dijo? Yo pido disculpas. Yo le iba a dar la respuesta que se la dé el doctor. Pero por eso yo dije, doctor, no sé que para otro tema, entonces por eso me vuelvo y reitero. Ese grupo poblacional del 50% que usted se refiere es a mujeres heterosexuales, básicamente. Sí, claro. Recuerda que entonces, esos datos... si comparamos ese grupo poblacional junto con del 100% de las personas que viven con una ITS, ese grupo poblacional frente a la comunidad LGBT, es lo que yo pregunto, ¿cuál es más grande en el universo? Claro, lo que pasa es que recuerda que ahí cuando tú haces 100 pruebas de manera aleatoria, recuerda que tú estás incluyendo población que tú no conoces cuál es su conducta de riesgo. Recuerda que todo esto surge porque en el país el año pasado se resultaron positivas 4,000 pruebas de VIH, 4,000 pruebas. Y de esas 4,000 pruebas que se realizaron, más del 50% fueron mujeres, pero ahí tú no sabes cuáles eran lesbianas, cuáles no eran lesbianas, cuáles eran bisexuales. Simplemente fue un corte que se hizo de las pruebas que resultaron positivas y ese fue el resultado. Pero sí se sabe dentro de esas 4,000 quiénes eran miembros de la comunidad LGBT. No. Solamente se clasificaron entre hombres y mujeres.
Y asumiendo que eran heterosexuales. Claro. Solamente. No se habló de preferencia. Okay. Héctor, en general, o sea, constantemente escuchamos este tipo de cifras. Yo creo que esta conversación año tras año prácticamente lo que suma es números. Pero ¿cómo está entonces el avance a la respuesta de este tipo de contagios por parte de las instituciones públicas y privadas también en la República Dominicana? Mira, lo primero que yo voy a decir es que no trabajo en ningún programa de VIH actualmente, no trabajo en salud pública, no trabajo en el Servicio Nacional de Salud. Pero la realidad es que en su momento participamos del proceso de ampliación de los servicios y nos encargamos junto con el doctor Ángel Almanzar, José Ledesma, Arelis Batista, con un grupo de profesionales. Se me están quedando gente y pido mil disculpas porque realmente Xiomara Aquino, hay un grupo de personas que tuvimos que montarnos en un aparato estatal para tratar de incrementar la atención a las personas viviendo con VIH. Hay que decir que en el 2003 se inicia el brindar atención a las personas viviendo con VIH, donde se atendían 300 personas utilizando tratamiento antirretroviral. Repito, en el 2003 cerca de 300 personas recibían tratamiento antirretroviral. ¿Dónde está? Pero espérese, profesor. Hoy, al 2026, tenemos una población de cerca de 60,000 personas utilizando tratamiento antirretroviral en República Dominicana, con una población estimada de cerca de 80,000. O sea que estamos hablando de que brindar los servicios hoy en día a las personas viviendo con VIH tiene una cobertura del 100%. ¿Cuál es el inconveniente? Todos esos antirretrovirales, la compra recae a la fecha sobre el Estado Dominicano. La ventaja, fíjense que hay una resolución y fue una de las cosas que yo hice en un programa que participé en la Z101. Justamente yo decía que uno de los grandes avances es que el tratamiento antirretroviral a la fecha ya recae sobre las administradoras de riesgos de salud. Hay que ver cuál va a ser el formato, pero la realidad es que existe tratamiento antirretroviral para todas las personas viviendo con VIH en este momento. Y es una no obligatoriedad, pero si una persona se diagnostica con VIH, debe comenzar tratamiento antirretroviral de inmediato. ¿Por qué? Porque así evita que la patología progrese. Hay un término que se utiliza mucho que es indetectable, que es una persona está tomando tratamiento antirretroviral y el virus no se encuentra en la sangre y por ende disminuyen secreciones. Es tanto así que se ha acuñado un término de que si usted tiene una carga viral indetectable, la probabilidad de transmitirlo es casi cero. ¿Y el tema del proceso de ventana? Que dicen que hay un proceso de ventana. Sí, claro. Existe algo que se conoce como periodo de ventana, que no es más que el hecho de que algunas personas cuando adquieren la condición de salud tienen alrededor de 2 a 6 semanas en la cual la prueba sale negativa aún teniendo VIH. Y eso es algo que uno le dice a los pacientes de la siguiente manera. Balcácer, me acosté con una muchacha anoche, estaba borracho en estos días de Navidad, que había mucha fiesta y muchos promos dados y mucho dinero. Doctor, salí de la fiesta, conocí una tipa ahí que la llevó una muchacha que trabaja en el departamento, terminamos en un motel y al otro día, Balcácer, yo no me puse ni siquiera un antifaz, ¿me doy a entender? Y ahora estoy asustado. Entonces salen corriendo a un laboratorio, imaginemos a ese que tiene los colores rosados, para no decir el nombre, y amanecen ahí en ese laboratorio, se hacen la prueba, salen negativos y dicen, uff, me salvé. Permítame decirle que si usted adquirió la condición de salud, usted todavía se encuentra dentro de ese periodo de ventana que, repito, toma de 2 a 6 semanas. Así que si usted tuvo una relación riesgosa y no han pasado 3 días, trate de comunicarse con un médico que tenga experiencia porque usted pudiera ser todavía sujeto de administrar medicamentos para disminuir el riesgo de que adquiera VIH, sífilis, hepatitis B o cualquier otro. Existe una ventana en el cual, imaginemos lo que te estoy diciendo, te fuiste a una fiesta, tuviste relaciones sexuales sin protección. Existe una ventana de tiempo en el cual tú puedes utilizar antirretrovirales, antibióticos y antivirales para evitar sífilis, clamidia, gonorrea, VIH, pero usted solamente tiene 3 días para eso. Tú no me puedes llamar y que Balcácer, me acosté hace 10 días con una muchacha ahí que yo no sé bien cómo se llama, ni dónde vive, ni de qué color. Oigo hablar de muchacha. Perfecto, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues te estoy diciendo, una muchacha que diga, doctor, me acosté con un señor ahí que parece muy serio, pero ahora me enteré que tiene 14
muchachita en todos los lados. ¿Me doy a entender? Sí, te estoy diciendo, estoy poniendo ejemplos para que no me acaben en redes sociales. ya. Como se van a comer a Noelia. A mí no me importa, bueno, porque está la bien. realidad, Total, es nos que vive de la cosa hay comiendo que cada rato, dile, decirla. Noelia. Hay que Eso es algo decirla. normal. Ahora conversaremos sobre las vacunas y la importancia de estas o la no importancia de estas, luego de unas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde baneaba o quitaba. Sí. No, lo que pasa es que Trump. esto fue una embocada, no me dijeron que íbamos a hablar de esto. Claro, Ah. tenemos que hablar, porque No. Es que cuando sabemos- llegas aquí tenemos que aprovecharte, Héctor. Sabemos que aquí hay una teoría, bueno, a nivel mundial, de que los pinchazos, para que no bloqueen este video, no se puede decir la palabra con B, tienen que decir pinchazos, porque también salimos para YouTube y para otras redes sociales. La teoría es que hay algunos pinchazos que pueden ser factores para el autismo. Entonces, con esta campaña de que esos pinchazos dan autismo, se han venido reduciendo los pinchazos obligatorios en los niños. Pero era como decía el día que anunciamos aquí, hay países del primer mundo donde hay infecciones que ya están erradicadas, pero nosotros vivimos en un país donde tenemos una selva con gente al lado. No solo el tercer mundo, sino uno del 15º mundo que está al lado. Exactamente, donde esas enfermedades pueden llegar a nuestros hijos si no los pinchamos a tiempo. Entonces, lo que queremos saber es la importancia y si debemos de copiar esta nueva Medida. norma o medida de los Estados Unidos en República Dominicana. Ok, aquí me voy a poner el traje de vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología. Entonces, la Sociedad Dominicana de Infectología hizo un comunicado diciendo que la realidad epidemiológica de cada país, como tan magistralmente Noelia Jacín plasmaba, es completamente diferente un estado de otro. Eso es lo primero que hay que decir. Hay dos enfermedades que voy a utilizar ahí como ejemplo, que es el rotavirus y la hepatitis A. Ambas son enfermedades que se transmiten fecal oral. ¿Qué significa eso? Que si usted vive en un barrio donde hay una cañada que pasa por el mismo medio del barrio O de su casa. o de su casa y que usted sabe que de vez en cuando pasan flotando algunas cosas, ¿verdad que sí? De color marrón oscuro, la realidad O o amarillito, hay que decir que usted tiene riesgo posiblemente de contaminación por alguno de estos agentes infecciosos. Hablando de los pinchazos, como decía Noelia, hay que reconocer que estos pinchazos no desaparecieron del esquema de vacunación de los Estados Unidos. Lo que se colocó fue en un acápite con los padres para discutir si estos pinchazos querían que se le aplicaran a sus hijos o no. Y los padres deciden, mire doctor, sí, aplíquele este pinchazo o no se lo aplique para brindarle protección a futuro. En nuestro país hay algunos de estos escenarios que son no negociables. En un país como el nuestro, que todavía está hablando de disminuir la mortalidad infantil en el nacimiento y en los primeros años de vida, retirar alguna de estas sustancias que brinda protección es en este caso innegociable. ¿Por qué? Porque la diarrea era la primera causa de muerte en niños menores de 2 años en la República Dominicana. Y luego de que se introduce el pinchazo o que se introduce la protección, en este caso, contra lo que es el rotavirus, inmediatamente esta enfermedad deja de ser la primera causa y se convierte en la segunda. O sea, no es que ha desaparecido, Pero es que es la disminuye. segunda, pero disminuye muchísimo. ¿Cuál continúa siendo el inconveniente? Que los antivacunas se aprovechan y le meten a la gente en la cabeza, quitaron todos esos pinchazos, quitaron toda esa protección. No, señores, están ahí. Lo que lo dejaron fue a decisión de los padres, pero fíjense cómo son tan inteligentes que no quitaron la protección de difteria, ni de tosferina, ni de sarampión.
ni de parotiditis, ni de rubeola, ni de polio. ¿Por qué? Porque saben que esas enfermedades, si la protección de todos baja, van a comenzar los casos a aumentar. Fíjense que no quitaron la de sarampión, ni siquiera la mencionaron. ¿Por qué razón? Por lo que le está pasando en la cantidad de casos que hay en Texas. ¿Qué cantidad de casos hay entre Estados Unidos, Canadá y México? Más de 15,000 casos. Vamos rumbo a 20,000 casos de sarampión. Pero lo más feo de todo es que el país que tiene más muertos es México. O sea que estamos hablando de que es un país también en vía de desarrollo similar a nosotros. O sea que en este sentido hay que tener mucho cuidado a la hora de tratar de copiar algún tipo de conducta que tome un país donde existen tantas diferencias como Estados Unidos y República Dominicana. A mí me preocupa algo y es que una de las cosas por las que nosotros nos sustentamos es por el turismo. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los turistas vienen de esos países del primer mundo, como Estados Unidos, que actualmente deja estas vacunas a pues opción de los padres. Vacuna, después no me Ay, diga sí, cuando lo perdón, bloquee. pinchazo. Estos pinchazos a decisión de los padres. Entonces, ¿qué pasaría con una familia que viene a vacacionar a República Dominicana y no tiene la protección necesaria para estar en un país como este o como México, que muy bien lo pusiste de ejemplo en un momento? Mira, ahora viene Fitur y vi cuando venía para acá que estaba brechando las redes de falla, que ustedes se van a trasladar hacia Fitur, una parte de ustedes. No como otros. ¿Eh? No van. No como otros que no van. Exacto. Bueno, lo interesante de este proceso es que cuando se esté en Fitur, creo que algo que se debería enfocar es justamente la seguridad que brinda el venir a República Dominicana. Creo que esa parte del turismo de salud, estamos hablando no solamente de cirugías plásticas, no solamente de la parte odontológica, no solamente de la parte de medicina estética, que muchas personas no saben que son los 3 primeros servicios solicitados en el país. Hay gente que viene de Estados Unidos a República Dominicana porque le sale más barato tomar un vuelo, quedarse en un hotel o en un Airbnb, hacerse el procedimiento y todavía le sale por una cuarta parte de lo que le costaría en Estados Unidos. Pero además de todo, la parte de la ortopedia, así como la parte de cirugía plástica, son procesos que salen tan baratos en República Dominicana desde el punto de vista comparativo, que hay personas que vienen al país a hacérselo. Entonces, además de esa parte, hay que tocar el hecho de que cuando un turista venga a República Dominicana, tenga la certeza de que él no va a adquirir una infección de este tipo aquí porque todo el personal esté inmunizado. Porque como bien dice Noelia, existe el inconveniente de que podría llegar una familia que tenga creencias de no utilizar esos pinchazos, que se infecte uno de esos trabajadores en un ambiente hotelero, que ese muchacho viva, imaginemos, en San Pedro o en La Romana, de ahí tenga contacto con la muchacha que lava o friega en su casa. Eso. Y usted que vive en el piso número 20 de una torre de apartamento, que cada apartamento cuesta $3 millones, que usted entiende que no tiene ningún tipo de riesgo, ahora usted le acaba de entrar una patología de ese tipo. Entonces, en este sentido, hay que reconocer que cuando vayan a Fitur y se plantee la parte médica, se hable tanto de la seguridad de las personas para hacerse procedimientos en el país, así como las personas cuando lleguen que sientan que no van a tener ningún tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque hablamos específicamente de las personas que llegan a vacacionar. Pero Albelo lo mencionaba ahorita y lo mencionaba de manera jocosa, pero que es real. Señores, vivimos con el país más pobre del hemisferio al lado. Claro. Donde la gente tiene que decidir entre ponerse una vacuna o comer una vez cada 2 días por lo que es el problema del suplir los alimentos, del problema de violencia, de la inseguridad, de todo. Y estamos hablando de que de ese lado la parte de las inmunizaciones son casi inexistentes. Sí, nula. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando... Salvo algunas cositas que hacen algunas ONG. Pero espérate, sí, pero el problema es que es un territorio muy amplio, Sí, claro, muy claro. vasto. No es solo por y mencionarlo, doctor. Entonces, ¿qué pasa? La realidad es que cada vez que vemos un caso de difteria en República Dominicana, búsquelo. Es un nacional del vecino país que se diagnostica en el país. Y el problema es que un día va a agarrar a un anti-pinchazos, como diría Noelia,
y esa persona se va a infectar. Y el problema es que son enfermedades que matan, que tienen una tasa de mortalidad altísima, con una capacidad de transmitirse extremadamente alta. Así que por tal razón, antes de usted tomar una decisión de ese tipo, converse con su médico. ¿Por qué? Porque también lo dije el otro día. Lo más ilógico de esto y lo más paradójico para mí, para Héctor Balcácer, es que tenemos un grupo de adultos que se han convertido en padres hoy en día, que su papá y su mamá le pusieron toda la vacuna y ahora se la están negando a los hijos de ellos. Eso Sí. me parece ilógico. Yo Y, siempre le he y dicho. aquí entre nosotros me parece algo irracional, para no decir estúpido, porque suena feo y después me acaban. ¿verdad No que sí? dígalo, estúpido. No, dígalo usted, Noelia. Que Son estúpidos. No, Ok, tu investidura perfecto. no te permite. Gracias. Son Tú estúpidos. sabes que Y esa fue el estúpidos son análisis también- justamente que yo decía. Si yo estoy hecha y derecha en este momento, tengo todos mis huesos sanos, gracias a Dios, y estoy en salud, lo mismo que me puso a mí Ana Mar Pierluisi, yo se lo colocaría ¿Ana a mis quién? hijos. Ana Mar Pierluisi. Su Se lo, mamá. se lo colocaría yo a Mi mis hijos. pregunta es, porque una de las cosas que se toman como excusa para no pinchar a los hijos es el tema de los casos en aumento de autismo. La realidad es, ¿hay algún estudio médico que Mercurio. pruebe? ¿Qué? Sí, porque hay mucha gente que dice Ok, que es una carga ok, de mercurio, vamos arriba. mercurio y No, metales. que pruebe realmente que los pinchazos están relacionados con los casos de autismo. La respuesta es que no hay ningún tipo de estudio que avale que el proceso de inmunización se asocia a la aparición de autismo. Hablaban lo del asunto del mercurio, a la fecha no hay ninguna vacuna que tenga mercurio. Y voy a decir lo siguiente, cuando usted se comió un pescado, uno solo, que usted fue a Boca Chica o que usted fue a un restaurante y se comió un plato de pescado, Un dorado. usted consumió más mercurio que el que va a consumir en todas las vacunas que le van a poner en su vida. En los Y pinchazos. si usted no me cree, revise, por favor, eso en lo que conocemos como Gustavo Pérez Tavares, ¿verdad que sí? Google. No, ChatGPT. Ah. Búsquelo en Gustavo Ay, Pérez no, Tavares. el que le va a de, decir- el de Juan Carlos tiene un nombre especial. ¿Cuál? Chati Eduardo. Chati Eduardo, qué Tenemos bueno. una Pero relación entonces muy tenemos estrecha. también las Ese redes es tu mejor sociales, amigo, las carajo. redes sociales llenos de estas personas que promueven estas teorías de conspiración y entonces cuando tú le dices, mira, no hay un estudio. Sí hay un estudio porque un doctor que salió de la academia porque no lo dejaron publicar, porque descubrió esto y lo Ay, otro la y eso es gente. la farmacéutica que quieren que esto. Entonces la realidad es, hay que No hay. pinchar a los muchachos y ponerle su esquema para que estén protegidos completamente, incluyendo lo que hablamos una de las veces que asististe aquí, que es la vacuna del BPH. El pinchazo. El Sí. pinchazo. Sí. Oye, Es doctor, que me están diciendo que no que sí se puede mencionar esa palabra. Entonces, cuando Ah, la ok. mencionan, uno como que se trauma. La Ok. realidad es que no, porque te bloquean como quieran. ok, doctor, desde su expertise, ¿cuál es el motivo o la motivación de estas personas de cara a estos pinchazos? ¿Cuál es porque ellos hablan de que Hermano las querido, farmacéuticas crecen, pero ¿cuál es la motivación de que ellos digan que no? Porque no hay nadie que se beneficie hermano económicamente. hermano querido, mira, yo no tengo ni idea. Si tú me preguntas a mí qué es lo que le ha dado a la gente, yo de verdad que no sé. Vamos para atrás como el Es que yo no sé qué decirte, de verdad. una O sea, justificación. te lo comento porque hay alguien que dice, no, eso es la Agenda 2030 para reducir la población mundial. Señores, el no vacunar es una agenda para eliminar la población también. Cuando usted le niega la protección a los Es más un titular. vulnerables, cuando usted le niega la vacunación a los más vulnerables, entonces usted está evitando que esos, justamente, ya me dijeron que se podía usar, yo la estoy usando, así que no me embromen a mí. La realidad es que si usted le niega el proceso de vacunación a los que son más viejitos, le niega el proceso de vacunación a aquellos que tienen alguna enfermedad de base debilitante, usted también está haciendo un proceso de chapeo bajito, un proceso justamente de incremento de mortalidad en los más vulnerables. O sea que usted que le niega estas vacunas a esos grupos, usted se está comportando igualito que los nazis, tratando de que solamente los más aptos puedan entonces mantenerse sobre la faz de la tierra. Y el problema es que dicen por ahí que una señora de 87 años quizá tiene mucho tiempo viva, pero eso es para usted, no para sus hijos, no para sus Exacto, nietos, para no ella para misma. su familia, Ni ni para ella misma. Así que por tal razón,
no lo justifiquemos con edad. Y yo creo que en algún momento vamos a tener que traer ese tema. Yo voy a hablar con esta gente para que mi madre, Neri Esteve, venga a hablar justamente de edadismo. Porque mi madre hizo un programa bastante importante sobre la discriminación por edad, donde justamente ella decía, y seguro que se lo va a decir aquí, que cuando ustedes ven en un noticiero a un presentador que tiene canas, todo el mundo dice, wow, cuánta experiencia. Y eso brinda justamente confianza y seguridad. Pero si tú ves una presentadora llena de canas, inmediatamente dicen, pero esa tipa no se puede arreglar. O sea que estamos hablando de que existe justamente una diferenciación en lo que es el punto de vista de la edad y los diferentes grupos. Y repito, le voy a decir a mi madre que trate de venir un día de esto para acá, para que hablen un poquitito sobre el edadismo. Yo la conozco, una pero es para que hablen, súper vital. Es para que hablen un de la saludo a propósito segunda. de vitalidad para Camelia Brito, que es una oyenta, y me dice que ella se llevó a su hija pequeña a España y que le exigieron toda la vacuna y que de todas maneras a los 14 la llamaron y le revisaron los protocolos y le obligaron a ponerla. Este es el país más raro del mundo. Cuando la gente va a buscar la residencia norteamericana, no tiene problema con ponerle todas las vacunas que son obligadas. Claro, porque Aquí, ahí sí se la ponen. Felices y contentos. Tengo que buscar el dinero para ponerle la vacuna. Y tú le dices a la gente, te van a dar la residencia norteamericana, pero tienen que ponerle toda la vacuna a los niños. Hacen fila de aquí a Dajabón. Me surge una pregunta. Madrugan, eso no tienen Me surge una pregunta antes de pasar a otros temas de pinchazo, y es que pensaría o tendría la Sociedad de Infectología que hacer y tratar de impulsar la obligatoriedad ante estos grupos antipinchazos para que los niños en República Dominicana estén protegidos ante la estupidez o ineptitud de los padres. Ok, hay un abogado aquí en el panel, ¿verdad que sí? El señor allá, el que el señor Ariel, tú sabes que dentro de la ley del menor, justamente ese proceso de inmunizaciones se encuentra contemplado. Y es tanto así. Revisen Twitter, la atención Procuraduría. El diantre debe ser hasta obligatorio. Alguien está oyendo de Procuraduría. Justamente cuando se genera el proceso de vacunación obligatorio de país. Sí. Es un proceso que es obligatorio. Lo que pasa es que no se ha querido colocar, porque vamos a ser honestos. Hubo alguien que salió hoy publicado que decía, las tendencias hoy en día no se generan en programas de televisión, se generan en redes sociales. En redes sociales. Entonces, la realidad es que la presión que genera una persona con una nota de voz por WhatsApp, con una publicación en Instagram, con un mensaje en X, se puede darle la vuelta al mundo y generar una bola de nieve que puede aplastar decisiones que son beneficiosas para poblaciones. Y la realidad es que hay que tener cuidado a veces con lo que uno dice. Por eso uno admira a gente como la persona a mi derecha, que le vocea un reguero de cosas a la gente y no le importa. Un reguero de cosas no. Lo que pasa es que aquí hay unos padres que no son y no tienen las capacidades y aptitudes para ser padre. Y por eso es tan importante la educación sexual y los preservativos y la pastilla del día después también. Mira, a propósito de todo esto, nos dan una oyenta, también nos manda una denuncia de que intentó ponerle la vacuna a su hijo de 14 años del VPH y que Seguros Universal le dijo que para varones no lo cubre. Solamente para niñas. Solo para hembras. Pero el Ministerio de Salud Pública cambió eso. Uno de los grandes logros del Ministerio de Salud Pública y del doctor Atala fue que se incluyó en el proceso de vacunación a los varones. Yo pensaba que lo había hecho Atención, el doctor Dida. Mario. No. Eso fue una decisión del Ministerio de Salud Pública y el doctor Atala, de que en el esquema de vacunación se incluyeran a los varones. O sea que a ella que lo converse, porque repito, lo que se ha logrado en otros países, y esto es interesante, porque Australia se va a convertir en el primer país en el mundo sin cáncer de cuello de útero, justamente asociado a vacunación. Sí, eso fue uno de los grandes avances del año pasado. Va rumbo a convertirse en el primer país sin cáncer de cuello de útero, porque las vacunas las implementan tanto en las hembritas como en los varones. Claro. Y repito, el Ministerio de Salud Pública colocó el proceso de vacunación en los varones también. ¿Por qué? Porque así tú cortas la cadena de transmisión. Y es una vacuna que se aplica desde los 9 años.
Le En vamos un a hacer país como llamado. este, claro, hay que ver, Le repito. vamos a hacer un llamado yo a no Elías sé. Báez. A Elías Báez y a la Dida. Atención, Elías Báez. Seguro Universal. Claro, es verdad, Seguro Universal no está cubriendo la vacuna del VPH. Para varones. Para varones. Atención, Elías Báez. Atención, Gaby. Ese es un titular de lo que acaba de decir el doctor. Yo. Rumbo a Yo, lo que- no. Usted, usted acaba de decir que Yo. vamos rumbo. No, no. Australia. Yo por eso pregunté nosotros. Nosotros, no, nosotros, No, nosotros. Australia, pero si Ah. obviamente se educa y se impulsa de que todo el mundo O se sea, ponga llegando la hasta- vacuna del VPH, nosotros también Siguiendo estos rompemos ejemplos, si se esas reducen- analíticas. Lo primero Eso- que tiene que enterarse la población, Claro. sobre todo la población pobre, porque estos son esfuerzos de clase media. La clase media que está pensando en que a sus hijos no le dé, no se contagien con VPH y no le dé por ende cáncer de La cuello. clase, Carlos, no Juan Carlos. solamente la clase media, La yo clase creo que la, baja no está en población, eso. la La población gente pobre porque, no se entera. no, mi amor, o sea, Señores. es completo porque aquí hubo, señores, una campaña de vacunación para las Sí. escuelas y nadie quiso y Sí. todo el mundo se Pero no revolteó. sabe. Yo, Eso es yo, verdad. yo le iba a decir. Porque porque promovía la sexualidad, eso es verdad. las Exacto, relaciones eso es Aquí, sexuales a aquí la destiempo. comunidad Porque no se saben. volteó porque entonces que Porque eso era no saben. motivar Imagínate a los tú, muchachos la a tener persona- relaciones. Usualmente la persona más informada del sector tiene que ver o con la iglesia católica o con la Ese es iglesia el evangélica. problema. Es un El problema es que la iglesia se inmiscuya En lo que en las no le importa. decisiones de Estado. Aquí hay que separar a la iglesia del Estado. No podemos seguir con ese concordato que nos tiene jodidos. No, Se- pero crea señor- todo lo que señor- usted quiera. señores. Crea todo lo que usted quiera, pero pinche a sus hijos. Señores, yo lo voy a poner de la siguiente manera. El cáncer de cuello de útero es el segundo cáncer más frecuente diagnosticado en República Dominicana. segundo. Más de 3,000 casos en damas Ay. todos los años de cáncer de cuello de útero, donde el 75% está vinculado a la infección por el virus del papiloma humano. O sea, para que entiendan. Y lo que dice Bárbara Plaza es real. Cuando se trató de hacer ese proceso de vacunación en las escuelas, se enviaba una comunicación solicitando la autorización de los padres. Y como bien dice Bárbara, 1 de cada 2 padres le negó el privilegio a sus hijas, porque en ese momento solamente eran las hembritas que estaban vacunando, y se quitó el privilegio de que su hija se protegiera contra cáncer. O sea, 1 de cada 2 papás colocó en riesgo a sus hijas para que pudieran adquirir un cáncer en el futuro cuando comience su sexualidad, porque el problema es que aunque usted quiera negarlo, en algún momento su hija va a crecer, en algún momento su hija lo va a dejar, en algún momento su hija va a tener una pareja sexual y como ya lo dijimos, hasta el 80% de todas las personas que tienen relaciones sexuales en algún punto va a tener contacto con el virus del En mi papiloma humano. infancia vi morir 2 vecinas en mi pueblo con cáncer de cuello de útero. No se ha Y pensado. fue aquello, doctor, mire, Horrible. una de las cosas más dolorosas que recuerdo de mi infancia, porque los gritos de las señoras, donde vivíamos, había un silencio maravilloso que era parte del bienestar en el que uno vivía. Y el llanto de estas señoras viajaba cientos de metros. Dios mío. Fue impresionante. Wow. Con este caso, como la última campaña que se hizo solo era para vacunar a las hembras, no se ha pensado hacer un featuring entre la Sociedad de Infectología con Salud Pública para llevar esas campañas nuevamente, porque yo creo que estas campañas deberían de hacerse anuales en las escuelas y colegios, nuevamente para que pinchen tanto a hembras como a varones. Lo que pasa, vuelvo y te repito, yo creo que dejó un muy mal sabor de boca y que de paso colocaría nueva vez en una situación de vulnerabilidad a las autoridades. O sea, el problema es el ruido que se genera porque te comento, fíjate cómo la mayoría de los grupos religiosos se quejó y salió alguien a esgrimir el tema de que eso era para dejar estériles a las niñas. Oye, Hasta esa a ese extremo se llegó, que esa vacuna era para dejar estériles a las niñas, lo cual es una falsedad, es algo que no es real. Sin embargo, vuelvo y repito, logró convencer a 1 de cada 2 personas. O sea que por tal razón yo no sé si alguien va a tener el material reproductor externo suficientemente Yo le desarrollado. voy a hacer un llamado como a Víctor para hacer Atala. eso.
Yo le voy a hacer un llamado a Víctor Atala. Víctor Atala, llámeme. Llámeme, que yo voy a impulsarle esa campaña, porque a mí sí no me importa lo que diga la religión, porque la salud debe de estar por encima. Aquí está un Juan Carlos Albelo que también se suma, un Ariel Lara que también se suma, Elio Martínez y Bárbara, yo estoy segura que se va a sumar también, porque no podemos poner a la religión por encima de la salud. Claro. Porque después quien carga con esos problemas, como bien lo dijo el doctor Balcácer en el caso del SIDA y del VIH, es el Estado. Entonces el Estado es el que tiene que impulsar estas campañas para reducir ese costo que viene de nuestros impuestos, porque nosotros no podemos estar asumiendo las consecuencias de personas y de padres irresponsables y negacionistas. ¿Lo vamos a grabar aquí mismo? Claro que Aquí sí. mismo los mensajes, doctora Atala, Sí, llámenos. sí. Llámenos, ¿verdad? Nosotros lo hacemos aquí. Doctor, ¿cuáles sí y cuáles no? Y si hay algunas de estos pinchazos o vacunas que es por edad, porque mucha gente... Claro, claro. Lo que pasa es que el proceso de vacunación en los adultos es casi inexistente. La gente después que llega a cierta edad, el papá se desentendió de uno, la mamá dejó de llevarte al centro de vacunación y la gente ahí le olvida vaina. Pero la realidad es que los adultos también deben vacunarse. Y repito, solamente se preocupan cuando se arma un corre-corre. Ay, yo me Doctor, puse siempre- antitetánica el Doctor, sábado, Es lo que te estoy doctor. diciendo. El problema es que la antitetánica no es una vacuna. La antitetánica es para una situación de emergencia. Me mordió mi perra. Te mordió tu perra, Ay, como ella no. tiene bacterias en la boca que pudieran llevar a la aparición del tétano, tú te pones la antitetánica, pero esa antitetánica solamente te va a proteger 2 semanas. De ahí en adelante, si tú no estás vacunada, No porque son 10 años. recuerda que la antitetánica es una inmunoglobulina, son defensas que te inyectaron para evitar que te vaya a dar, pero eso no va a favorecer que tú desarrolles defensa. Entonces la antitetánica, repito, es una curita, es un tente ahí para que no te enfermes. Qué golpe. Necesitas colocarte el toxoide tetánico, que es una vacuna, es una inmunización para toda la vida, repito, se coloca cada 10 años y justamente eso es lo que tienes que hacer en este momento, conversar posteriormente con tu médico y si tienes mucho tiempo, ¿qué edad tienen tus hijos? Uno 12 ¿Y el otro? y el otro 7. Lo que quieres ha dicho que posiblemente si te lo colocaron durante tu embarazo, Sí. tú pudieras colocarte una y la próxima en 10 años. Quizá tú tenías protección de tus embarazos previos y quizá no era ni Sí, siquiera porque necesario. no, pero ya se venció, porque cuando yo tuve el segundo todavía tenía protección del primero, entonces no me la aplicaron en el segundo. Entonces, fíjate como tú misma te O sea, das hace cuenta. 13 años de eso. Entonces posiblemente debes aplicártela. Pero entiende lo que estoy diciendo, es más Pero hay que fácil hacer eso. campañas de eso. Hay Es que hacer se hace eso, difícil, ya tú dijiste que pero hasta los eso, medios de difusión, claro, si tú pero mencionas la esas palabra son, mire, vacuna te bloquean. Atala, mire, pero nosotros los de medios verdad, formales no. de verdad, vamos a ser portavoces y de lo- la importancia de los pinchazos. Y los que más necesitan esa información ven radio y televisión tradicional, doctor. Claro. Porque también eso es lo que pasa. Estamos pensando en nuestro entorno como que es un todo y no es así. Doctor, recientemente salió en las redes sociales un joven diciendo que Yailin había Yo contagiado pensé que había pasado eso, pero yo sabía que estaba en el libreto. Yo De pensé que me VIH. libré de esa. a Anuel y a Tecachi. Eso es algo muy serio que yo hubiera preferido no preguntárselo, pero me debo a la información. Doctor, ¿cuáles son los protocolos? ¿Qué ha pasado? ¿A qué se arriesga esta persona con este tipo de acusación? ¿Y qué tan blindado está Claro. Una Mira. persona cualquiera que se vaya a hacer Ujú. una prueba de ese tipo. Claro, Sí. recuerden primero que nada que la prueba o el resultado de una prueba de VIH se entrega a título personal. Es tanto Ujú. así que ni siquiera se envía por correo electrónico. Nada. Debes ir a retirarla a título personal en un centro donde te realizaste la prueba. Te entregan, repito, un consentimiento que firmas inicialmente que debe servir de preconsejería, donde mucha gente no lo lee, pero ahí lo que dice es que en caso de que la prueba resulte positiva, existe tratamiento, existen lugares donde se brinda la atención, que una prueba que salga negativa no significa que no pudieras infectarte en el futuro, etcétera, etcétera. Cuando la prueba, repito, sale positiva, habitualmente a esas personas le llaman para repetir la prueba y tienden a tomar una segunda muestra. Por eso cuando a usted le toman una prueba de VIH, si lo llaman y le dicen, mira, pasa por aquí, que hay que repetir la prueba, Bueno. póngase moca. Podría ser cierto que se dañó, pero si te llamaron para repetir la muestra, posiblemente que hay una situación. Entonces, en este sentido, la verdad es que a menos que el laboratorio no haya violado el protocolo de confidencialidad, lo cual hace
plausible también de demanda al laboratorio, entendemos, repito, que esa persona lo que está es posiblemente especulando con este resultado que él está brindando. La verdad es que no sé si eso cae dentro de difamación e Claro, injuria, claro que sí, doctor. Sí. pero Sí. la realidad es que hay que tener mucho cuidado porque, como bien hemos mencionado en el transcurso del programa, sobre todo al inicio, todavía la infección por el virus de inmunodeficiencia humana lleva un estigma bastante importante Muy sobre los fuerte. hombros de las personas que padecen esta condición de salud. Son cosas que pasan y estamos viviendo esa realidad. Deje de no tenerle miedo a esta inmunodeficiencia, porque perderle el miedo es arriesgarse. Dejemos la Y ignorancia vacune a a un sus lado. hijos. Yo creo que la Pinche ignorancia a a un sus lado. hijos. Yo creo que documentarnos y escuchar este tipo de contenidos es importante. Héctor, gracias una vez más por acompañarnos Muchísimas y gracias. por tu tiempo. Voy a volver, pero voy a hablar con mi El- madre para sentarme ahí para darle apoyo moral mientras hable con ustedes de eso. Ah, ok. Voy a ok. programar No, no, para ella la no lo semana que necesita. viene. Tu, Sí. tu mamá es una Sí, mi mujer. amor. Yo la conozco. Yo Sí, sé. no, Pero claro, para súper- controlarla. Oye, Ah, El doctor oficial de Falla Radio. Muchas Oye, gracias. Brillante, Alcácer. doctor, brillante.